Bueno, señores, estamos de vuelta en Cátedra Médica y hoy día tenemos a la doctora Balbuena, tenemos esta distinguida profesional del área de la oncología. La doctora Balbuena es, primero, para ser oncólogo, primero hay que ser internista, ¿no? Hay que tener entrenamiento en medicina interna y ella es internista, es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como médico, allí se formó, entonces hizo medicina interna y luego hizo oncología en el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, que es la escuela de formación de oncología en la República Dominicana. Más de 80 años tiene el Heriberto Peter gravitando en la vida oncológica de la República Dominicana. Y le damos saludo a todo el personal del Instituto Oncológico Heriberto Peter. ¿Por qué? Bueno, porque se dedica a el papel del cáncer, lo llevó durante más de 70 años de manera lineal el Heriberto Peter. Ya tenemos otro hospital. Tiene un hijo, el Heriberto Peter, tiene un hijo, el Incar es hijo de Heriberto. Incar, definitivamente. De hecho, óyeme, Montero, la idea era pasar las instalaciones del Heriberto Peter al nuevo oncológico. Esa era la idea. Sí. Luego entonces se definió, eso no se llevó a cabo, pero realmente, de hecho, bueno, nuestro querido amigo Ramírez, pasado director del Heriberto Peter, es el actual director del Incar. Del Incar, sí. Bueno, tenemos entonces a la doctora Lisbeth Balbuena con nosotros y hay que hacer una corrección. La doctora trabaja en la capital, pero también va a San Francisco de Macorís. Teníamos esa imprecisión, ese error. Buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias por la invitación. Encantada de estar aquí, como siempre. Bueno, para nosotros es un placer contar con usted, que en el día de hoy, pues tenemos la posibilidad de hablar de un tema tan interesante como es el tema oncológico. Doctora, el cáncer, ¿qué lugar ocupa en frecuencia en términos de el peligro que representa tener cáncer, en términos de mortalidad y de todo eso? ¿Tenemos esas estadísticas? Claro, es bien sabido que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial después de las enfermedades cardiovasculares. O sea que estamos hablando de un problema de salud pública, no un problema aislado, un problema serio, muy serio, el problema de el cáncer. Y en el día de hoy nosotros vamos a estar conversando con usted porque tenemos la necesidad de aprender todo lo que se necesita saber de esta ominosa enfermedad como es el cáncer, segunda causa de muerte. En la República Dominicana, doctora, ¿dónde, además de estos dos hospitales, hay centros privados que se dedican también al tema del cáncer? Pero principalmente tenemos dos hospitales que son muy icónicos. El ya mencionado Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, que más de 80 años, es como el buque insignia del cáncer en la República Dominicana. El INCAR, que es el nuevo oncológico, pero hay otros centros. Está RODI como institución privada, está Oncocer. ¿Qué otro más en nuestro país? Así es, a nivel privado tenemos diferentes redes. Está la Red Oncológica Dominicana Integral, RODI, que fue la primera. Ya luego está Cenomed, tenemos Oncocerv. Y hay instituciones más grandes, aparte de los oncológicos, que también tienen servicio de oncología, Plaza de la Salud, CEDIMAD, entre otros. Entonces, en San Francisco está el Instituto Oncológico del Nordeste. Sí, en San Francisco tenemos el Instituto Oncológico del Nordeste y también hay redes privadas de atención al usuario oncológico. El problema del cáncer, al parecer, tiene mucho que ver, doctora, con el acceso, porque si bien es cierto que hay muchos centros, pero seguimos teniendo el problema primordial que los principales centros están en las principales ciudades. O sea, la gente, por ejemplo, del sur, para tratarse el cáncer, tiene que venir a la capital. Ciertamente. Así es. Sí. La gente del este, para tratarse el cáncer, tiene que venir a la capital. La gente del nordeste, o sea, lo que es Monteplata. Monteplata está cerca, pero lo que es, por ejemplo, todo el este,
todo el este tiene que venir aquí. Todo el Cibao tiene que ir o a Santiago o a San Francisco, pero hay pocas opciones. Y eso entonces es una limitación. Sí, sí, por supuesto. Y más que el cáncer es una enfermedad que se trata de manera multidisciplinaria. O sea, es un manejo complejo y multidisciplinario. ¿Qué es eso de multidisciplinario, doctora? Que el cáncer no lo trata una sola persona. Ah, no. Somos un equipo que va desde la persona que te ve una lesión, desde el médico especialista que identifica una lesión, hasta quien te hace la biopsia, el patólogo que lee esa biopsia, el oncólogo que te recibe con el diagnóstico, el cirujano que te opera si eres candidato, el radiooncólogo que da tratamiento radiante en caso de ser necesario. Doctora, pero eso es un problema. Es un equipo, mucha gente, es un equipo. El psicólogo. El psicólogo. El paliativo. El paliativo, los ginecólogos oncólogos también, o sea, es un equipo enorme y el manejo del cáncer es complicado. Doctora, y entonces el tener el cáncer, porque aquí hay un tema, Montero, multidisciplinario, todos hemos aprendido, los que estamos en el medio sanitario, que cuando nos hablan de multidisciplinaridad, un equipo multidisciplinario, vemos eso como un sinónimo de que, bueno, esa persona está bien atendida, está bien cuidada, porque tú tienes varias opiniones. Este es el objetivo. Y tiene gente por aquí, exacto, gente por aquí, gente por aquí, gente por todos los lados, profesionales. Pero ¿y el costo? Estamos hablando de que eso aumenta los costos, doctora. Ciertamente, es que en general... O sea, que parte del problema también es ese, ¿no? Parte del problema es ese, parte del problema es que no tenemos equipos completos, porque hablamos de multidisciplinarios, pero realmente... Pero cada uno está en su disciplina, ¿no? Exacto, o sea, el concepto de que todos trabajemos en equipo y que las decisiones sean consensuadas es un tema a trabajar, es un tema país a trabajar. Sí, y yo veo, por ejemplo, que yo trabajo para un hospital oncológico, todo el mundo lo sabe, el Heriberto Peter, y la necesidad, por ejemplo, cuando yo observo que hay un paciente que se puede beneficiar de un procedimiento quirúrgico en neurocirugía, ese no es el problema. El problema es cuando yo considero que ese paciente tiene 4 lesiones metastásicas en su cabeza y que entonces le ofrezco poco, pero ocurre que hay alguien que dice, no, mira, yo creo que se le puede dar, entonces se junta un equipo y se hace una discusión en base a eso, y eso beneficia al paciente, porque al final se toma una decisión. Pero eso no es posible en todos los lugares. No. Eso no es posible en un lugar privado, por ejemplo. No necesariamente privado, no es posible donde no tengamos quizás todos los miembros de ese equipo. Porque no todas las instituciones tienen un neurocirujano, no todas las instituciones tienen un radiooncólogo, no todas. Entonces, si no tenemos todos los miembros de ese equipo, entonces sí es cuesta arriba. Eso es así. Doctora, vamos a hablar de lo que vinimos, porque usted está siguiéndome el juego en la política sanitaria y eso es harina de otro costal y el doctor Montero es el que se encarga de ese departamento. Doctora, el cáncer, ¿qué es el cáncer? Bueno, lo hemos definido en este espacio en otras ocasiones y me gusta siempre hacer un preámbulo. Sabemos que en nuestro cuerpo está formado por células, que de manera normal la célula nace, crece, se reproduce y muere, y esto está mediado por genes, o sea, todo el ciclo celular y todo esto está mediado por genes. Una célula cancerígena es una célula que nace, crece, se reproduce, se reproduce, se reproduce. ¿Por qué? Porque los genes que regulan a esa célula o están dañados o hay algún tipo de alteración. O sea, es una célula que simplemente decidió salirse de los mecanismos de regulación normales. O sea, que ella crece sin control, porque el mecanismo de regulación que tiene el organismo de protección, no digamos, responde no responde o están dañados, entonces es una célula que se salió de control. Y entonces, esa célula que se salió de control, ¿qué tipo de manifestación da que permita que se pueda hacer, digamos, un diagnóstico precoz de esa condición? ¿O no da señales evidentes? La verdad es que el proceso de la carcinogénesis, o sea, el proceso desde que una célula se convierte en mala hasta que es evidente en la clínica que nos hacemos, puede durar años. Incluso son cosas moleculares que van pasando y ni nos enteramos. Nosotros como clínicos o como personas podemos sentir o podemos diagnosticar o darnos cuenta ya cuando
el cáncer está instaurado cuando sale una masa, cuando el paciente presenta un síntoma, pero ya ese cambio sucedió probablemente muchísimos años atrás. O sea, los cambios moleculares para que finalmente se desarrolle el cáncer son cambios. Entonces eso hace mucho más difícil y complicado el tema de que se pueda hacer prevención de ese, digamos, dislocamiento de la célula que genera esa multiplicación y entonces ya genera el daño. Exactamente. Entonces, si esa es la condición particular, el diagnóstico se hace ya cuando el proceso está instalado. Por supuesto, cuanto más precoz hagamos ese diagnóstico una vez instalado, mucho más, digamos, beneficio o mejor expectativa puede tener entonces la solución del paciente. Años atrás, y no sé si eso ha cambiado, cuando se decía cáncer, era como si nos pusieran aquí en la frente una cruz, como ya... Te vas a morir. Te vas a morir. Eso ha cambiado. Hay una nueva perspectiva en términos de lo que es el manejo de esta patología. Por supuesto que sí. Ciertamente, como dice, hace 30, 40 años, el que tenía cáncer era literalmente una sentencia de muerte. Ahora sabemos que hay diferentes tipos de cáncer, que cada cual se trata diferente, que tienen pronósticos diferentes. Ya sabemos que con el cáncer, si bien no lo podemos prevenir, sí podemos hacer dos cosas. Disminuir factores de riesgo, porque si hay cosas que como seres humanos podemos hacer para disminuir los riesgos de que aparezca esta enfermedad. Y podemos también diagnosticar temprano, porque ya sabemos que si diagnosticamos temprano, podemos curar. Entonces, eso, en ese sentido, estamos muy avanzados en esa parte. Y si bien no diagnosticamos temprano, entonces sí ya tenemos nueva farmacéutica, nuevos métodos que incluso al paciente que no está temprano, que está avanzado, le damos una mayor expectativa de vida. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que se han ido identificando, que son, digamos, pueden ser factores desencadenantes de que aparezca este crecimiento irregular de estas células? Un montón, muchos asociados al estilo de vida y a los hábitos, como por ejemplo mantener un peso ideal, o sea, disminuir el peso, la obesidad, que está asociada a muchos tipos de cáncer, no fumar. Sabemos que el cigarrillo, el fumar, el cigarrillo es un carcinógeno del grupo 1. ¿Quién? Es un agente que produce cáncer y ya está ¿A eso se le llama carcinógenos? ¿Carcinógenos? Los carcinógenos son los que los promueven. agentes que ya sabemos por estudios y está demostrado que producen cáncer. O sea, el cigarrillo, doctora, produce cáncer. El cigarrillo produce cáncer. Produce cáncer. El tabaco, porque los puros, hay mucha gente, tengo amigos incluso que dicen, no, pero yo lo que fumo es puro. Eso es controversial. Mira, cuando hablamos de fumar, nos referimos a ambas cosas. Exacto. Al tanto tabaco. El tabaco como el cigarrillo. Lo que pasa es que el cigarrillo tiene mucho más sustancias tóxicas. Pero el efecto carcinogénico de fumar no solamente tiene que ver con los tóxicos del cigarrillo, también tiene que ver con ese humo que se inhala, que inflama las células del cuerpo y esas células posteriormente se vuelven malignas. O sea, es un conjunto de cosas y por eso cuando hablamos de fumar nos referimos a todo lo que se inhale, tabaco, cachimbo, el vape, los cigarrillos electrónicos. Todavía el vape, como es algo reciente, todavía no hay mucha evidencia sobre eso, pero sí se ha asociado a enfermedades pulmonares agudas. Entonces, ya eso nos habla de que es problemático, o sea, es dañino para la salud. Entonces, doctora, cuando nosotros hablamos de una metástasis, para la gente que nos está sintonizando en este momento, hoy conversamos con Lisette Balbuena, quien es oncóloga, y estamos hablando de cáncer, sobre todo de las metástasis. Una metástasis, doctora, ¿qué es? Decimos metástasis cuando esa célula mala viaja de su lugar de origen hacia otro lugar. Entonces, para tener un poquito de preámbulo, una célula normal que nace, crece, se reproduce y muere, usualmente las células por debajo tienen una membrana y por debajo tienen, digamos, un pequeño estroma donde hay muchos vasos sanguíneos. Digamos que esta es la célula, ¿verdad? Sí. Esta es la célula. Y ella se limita a estar ahí, a ese espacio. Ajá. Exacto. Aquí hay otra célula, por ejemplo. Sí. Y aquí hay un espacio entre célula y célula para que la gente se oriente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el cáncer? Si tenemos acá una célula, otra célula y en el medio quizás hay un espacio donde hay líquido, en fin.
¿Qué pasa normalmente? ¿Qué debe ocurrir normalmente con una célula? Ok, lo normal es que estas células cumplan un ciclo de nacimiento y muerte. Exacto. Nacimiento y muerte, que es normal. Exacto. Las células del cáncer no tienen eso. ¿Y qué pasa? O sea que las células del cáncer no mueren. O Se sea, dividen. Una de se sus dividen. características es que se multiplican sin control y no mueren, que es lo normal. Crecen demasiado. Sí, sí. Crecen demasiado, se salen se salen de su membrana e invaden otros órganos. Y destruyen, Pero no entonces. solamente invaden otros órganos, sino que migran a través de los vasos sanguíneos hacia órganos a distancia. Entonces, esa es una característica propia de una célula mala. Que se va del lugar. Que se va del lugar donde pertenece hacia otro espacio que no le Por ejemplo, pertenece. en el pulmón se va al cerebro. Pues claro, Y entonces por ya supuesto eso. que puede irse al Entonces cerebro. eso es un tema de metástasis. Eso es metástasis. Del colon se va, por ejemplo, al riñón, al hígado. a los huesos, a los huesos. al pulmón, al cerebro. Y entonces a eso se le llama metástasis. Cuando Así es. viaja de su lugar de origen. Así El es. cáncer, doctora, he escuchado, ustedes los oncólogos hablan de cáncer primario, cáncer secundario. ¿A qué hace referencia ese término? Cuando hablamos de secundarismo, hablamos de metástasis. Ok. O sea, el término secundario o secundarismo es metástasis. metástasis. Ok. O sea, muchas personas muchas veces debutan con una lesión que cuando tú tomas biopsia resulta que no es el primario, o sea, no es el tumor primario, es una metástasis. El paciente Pero debutó. ese fue el que alertó. Sí. Por El ejemplo, paciente debutó con la metástasis, pero el primario es de otra cosa y en ese otro órgano no apareció tumor simplemente. entonces en ese caso supongo que el pronóstico y el manejo es un Se poco tra- más complejo que si fuera Se el trata primario. como una enfermedad metastásica, aunque el órgano primario no haya tumor. entonces, ¿cómo se clasifica, doctora, el cáncer? Que es una de las tareas que tiene el oncólogo, establecer en qué etapa clínica se encuentra el paciente. ¿Cuál es la ruta que nosotros hacemos para ponerle entonces a ese paciente nombre, apellido y ese momento en el que se encuentra? Ok, el cáncer tiene 4 etapas, 1, 2, 3 y 4. Ok. 1 y 2 son etapas tempranas, pequeñitas. 3, el tumor está en el lugar de origen, por ejemplo, si es una mama, está en la mama, pero está grande en ese lugar de origen. O se ha ido a los ganglios cercanos de ese lugar. Y ya 4 es cuando... ¿A quién? A los A los órganos ganglios. o ganglios linfáticos que están cerca de ese lugar. Está en la vecindad. Exacto. Se salió del lugar. Loco regional, O es muy le llaman. grande o está ahí. Está en el cerca. mismo órgano, pero está grande o ya invadió los ganglios linfáticos de ese lugar. Vecina. Ejemplo, un Mama. cáncer de mama que la paciente ya tenga ganglios en la axila, es una etapa loco regional o 3. 3. Puede ser. 3. Porque Entonces, ya 1 y 2 son pequeños. pequeñitos que están en el lugar de origen, Localizados. ya localizados. Sí. 3, loco regional o localmente avanzados. Y 4, pues ya cuando se han ido a otros sitios. O sea que cuando hay metástasis ya es etapa 4. Ya es etapa 4. Ya. ¿Qué significa, doctora, en términos, digamos, de el manejo, en términos del pronóstico, el que una persona tenga una enfermedad metastásica? Lo más importante de una enfermedad metastásica es que el tratamiento no es curativo. Es decir, el tratamiento que damos a un paciente que está en etapa 4 no es para curar, es para detener la enfermedad y que no siga avanzando, mejorar los síntomas y dar calidad de vida. Ok. Eso no quiere decir que te vas a morir para tu casa, que no hay opciones, que no hay esperanza, no. Quiere decir que no puedo curar lo que tienes porque ya está diseminado, Sí. pero sí puedo hacer otras cosas para que no siga regándose. Bueno, hoy conversamos con la doctora Balbuena. Lisette Balbuena es la doctora invitada del día de hoy, oncóloga, y hablamos de enfermedad metastásica. 809-682-9850, línea telefónica nacional 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, diga. Equipo, buenos días a la invitada de hoy. Adelante. Vamos a ver. Sí, bueno, voy con mi pregunta directamente. Sí, señor. Sí, nosotros como humanos, doctora, vivimos
convivimos con ellos, con los elementos que producen el cáncer, tanto intrínsecos como extrínsecos, o sea, tanto genéticos como medioambientales, modificables y no modificables. Ahorita el doctor Montero le hacía una pregunta sobre este microproceso, esta microdegeneración celular que inicia, que es indetectable al principio. Entonces, partiendo de ahí, hay personas que en el mismo medio ambiente, con los mismos factores, degeneran cáncer y hay otros que no lo degeneran. Yo pregunto, mi querida doctora, ¿hay algún mecanismo interno, por ejemplo, desde el punto de vista del sistema inmunológico, que vaya combatiendo esas microcélulas que comienzan ahí para que no se produzcan? Porque hay esas personas que lo producen y otras que no. Y también, a partir de que hay personas que terminan en cáncer, el otro no, también existe lo que es la inmunoterapia. Aquí, por ejemplo, la Harvard, que es un instituto oncológico, trabajan con la inmunoterapia para combatir el cáncer. Es importante el sistema inmunológico para combatir esa microcélula al principio cuando es indetectable. Lo escucho en el aire. Gracias, hermano. Tremenda pregunta. ¿Por qué a unos les da cáncer y a otros no y están expuestos a la misma situación? Ok, vamos a dividir la pregunta en dos porque el tema de la inmunoterapia es aparte. Primero, por eso no hablamos de prevención en cáncer, porque hay muchos factores moleculares genéticos que no vamos a evitar nunca, que son propios de cada ser humano. Entonces, en el cáncer tenemos cosas que podemos hacer para disminuir factores de riesgo, para disminuir el riesgo de que me den, y cosas que lamentablemente no puedo modificar. Por eso no puedo hablar de prevención, porque lo que es genético molecular no lo puedo modificar. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que, vamos a poner, los dos son obesos, los dos fuman, o los dos son inactivos, por poner cosas random. Sin embargo, hay uno que su papá le dio cáncer de próstata a los 40 años, que su mamá o su abuela murió de cáncer de ovario a los 60. Ya esa persona, por la historia familiar, tiene mayor riesgo de hacer cáncer que el otro, que fuma igual, que está obeso, que está inactivo, pero no tiene historia familiar. Por ejemplo, porque es algo que no puedo modificar. Ejemplo, tengo dos pacientes, uno que igual, los dos fuman, los dos son obesos, pero resulta que uno ya tiene 60, 70 años y sabemos que a partir de los 60 años aumenta la incidencia de cáncer, pero otro tiene 30, 20, que quizás todavía... O sea, hay muchos factores en el ser humano que no puedo modificar. No puedo modificar mi edad, no puedo modificar mi raza, no puedo modificar mi sexo, no puedo modificar la historia familiar. Y sí, que son pocos casos, pero los hay, si hay alguna mutación genética heredable en mi familia, tampoco la puedo modificar. Hay muchos factores que no son modificables. No puedo modificar ser mujer. ¿Qué pasa, ¿qué pasa con el...? Bueno, hay gente que se opera, doctor, se ponen... pero eso son allantes, eso es cosmético, eso no modifica... Se ponen mama. Está bien, pero eso modifica la estructura. Se cortan el pene y se ponen una vagina. Entonces no se convierten. Genéticamente siguen siendo... Sí, estamos hablando de temas... Estamos hablando en serio. Eso es cosmético, estamos hablando en serio. Doctora, usted ha mencionado en varias ocasiones el me tema quedé de la con obesidad. me quedé con la inmunoterapia. Perdón, adelante. Me parece importantísimo mencionar el tema. Y les explico. ¿Qué es la inmunoterapia? Sí, la inmunoterapia, hace unos años se investigó que ciertamente el sistema inmune tenía la capacidad o tiene la capacidad de luchar contra células tumorales. Constantemente. Sí. Y de hecho, de unos años para acá, tírale 10 años, más de 10 años, se ha estado investigando esa parte. Actualmente sí tenemos fármacos que utilizan el sistema inmune para atacar células tumorales, pero son fármacos y medicamentos que molecularmente median el sistema inmune. Entonces hay una especie de confusión con ciertos medicamentos y ciertos fármacos que son, por ejemplo, soportes nutricionales, que suben defensas, entre comillas, y se entiende que por esto, pues, es lo mismo que inmunoterapia y nada que ver. Cuando en medicina hablamos de inmunoterapia, que sí, ciertamente, en la mayoría de los cánceres hay una indicación ya actual de inmunoterapia para algo, en el contexto que sea. Es porque molecularmente se han investigado sustancias que potencian esta actividad de estimular el sistema inmune para luchar contra el cáncer. ¿Cuáles son, doctora Lisette Balbuena, los elementos, digamos, que tienen la responsabilidad de encarar
¿Cuáles son esas células que hacen así y dicen, vamos a fajarnos con el cáncer? Las células de la defensa son los linfocitos. ¿Los quién? Los linfocitos, los glóbulos blancos son las células de la defensa. Pero dentro del desarrollo de ellos como defensa hay una serie de mecanismos biológicos. ¿Y eso dónde lo encontramos, los linfocitos? ¿Eso lo venden? ¿Lo tenemos? Los glóbulos, la sangre, en nuestra sangre hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, y los glóbulos blancos son los encargados de las defensas. Entonces, ellos nos defienden de 1 millón de maneras diferentes. Entonces, una de esas maneras se ha estudiado mucho en cáncer y molecularmente ya hay medicamentos bastante costosos que se involucran en ese sentido y atacan el cáncer. Bueno, señores, estamos hoy en Cátedra Médica conversando con la doctora Lisette Balbuena. Ella es oncóloga, enfermedad metastásica. No le cambie, en breve volvemos. Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.